La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. En primer lugar, le agradecemos a Dios porque nos está dando la oportunidad de ir cambiando nuestro municipio. Le agradecemos a los vecinos también y vecinas de este sector que nos ha estado apoyando para poder impulsar este tipo de proyectos. Hoy les comentaba y les decía que todavía nos hace falta mucho por hacer, sin embargo los cambios se están viendo. Hoy podemos ver cómo las personas transitan en calles adoquinadas, calles que por mucho tiempo estuvieron abandonadas, generaciones que nacieron, crecieron, fallecieron y nunca vieron adoquinada su calle. Hoy iniciamos prácticamente con el cambio, iniciamos con la transformación de nuestro municipio y vamos a seguir trabajando. Aún nos queda tiempo por adelante y creemos de que vamos a ir cambiando muchas calles, muchas avenidas, vamos a ir transformando nuestro municipio. Ojalá de aquí a unos cuantos años las personas que nos visiten pues puedan venir a observar un Santa Cruz diferente a como estaba. Realmente encontramos un municipio en el total abandono, tanto en el casco urbano como en el área rural. Sin embargo, con la ayuda de Dios y el apoyo de los vecinos estamos cambiando. Llevamos el desarrollo, las calles de avenida, los caminos, las carreteras son parte fundamental del desarrollo de las comunidades y del casco urbano y es por ello que estamos trabajando. Vamos a seguir trabajando con la ayuda de Dios y el apoyo de los vecinos. Precisamente el día 14 de febrero escogido para inaugurar este proyecto. Sí, efectivamente, los mismos vecinos decían que igual realmente es un regalo de la municipalidad para los vecinos de la zona número 5. Hubiéramos querido inaugurar de una vez el otro proyecto que tenemos aquí adjunto, sin embargo, vienen trabajando. Creo que de aquí a unos cuantos días podemos decir misión cumplida con la zona número 5. Estamos trabajando con un sinnúmero de calles y avenidas que las tenemos planificadas ya para poder, ahí sí que terminar con las calles de tierra. Vamos y estamos trabajando por llegar al 100% de adoquinamiento en las diferentes calles y avenidas de nuestro municipio. Muchos se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué adoquinamiento? Hoy pues más que nunca nosotros somos testigos que en todas las zonas tenemos perforación de pozos, tenemos pozos que están surtiendo de vital líquido a los vecinos y vecinas y realmente no nos podemos dar el lujo de permitir que se sequen estos pozos. Tenemos que tener filtración de agua en el tiempo de invierno y es por esa razón de que se ha recomendado que los proyectos sean ejecutados mayormente con lo que es el tipo de adoquín. Estamos muy agradecidos, ¿verdad?, con el alcalde y con toda la corporación, ¿verdad?, porque han escuchado nuestras peticiones. ¿Hace cuánto tiempo no tomaban en cuenta esta zona? Ya tenemos tiempo, ¿verdad?, como hace mucho tiempo, ¿verdad?, que estuvimos solicitando que no, solo a medir iban nada más, pero y nunca se llevó a cabo. Pero ahora estamos muy contentos. ¿Sí se ve un cambio real? Que Dios los bendiga a cada uno de los que trabajan en la corporación. Sí, muy felices de tener aquí también al señor alcalde. Como lo dije anteriormente, muy agradecidos con Dios por este proyecto que nos viene a beneficiar, que estábamos esperando desde hace muchos años, no digo siglos, no que años, y ahora hemos realizado nuestros sueños. Así que agradecemos a todas las autoridades que están aquí presentes y por ese apoyo que hemos tenido también con los vecinos. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.